Las estrellas se veían distintas hoy, pensó el comandante Jake Harrison mientras estaba en el puente de Louis Liberty. 3 meses atrás, los humanos creían que estaban solos en el universo. Ahora, estaban a punto de encontrarse con seres de otro mundo, y Jake no estaba seguro de si este era el mejor día en la historia de la humanidad o el peor. Señor, estamos detectando la flota alienígena en los sensores de largo alcance, dijo la capitana Lisa Rodríguez desde su puesto en la estación táctica. Su voz era firme, pero Jake podía ver la tensión en sus hombros. Todos en el puente la sentían. Estaban a punto de hacer el primer contacto con una especie alienígena, y nadie sabía qué esperar. El Imperio Ceprian había enviado un mensaje a la Tierra hacía 2 semanas. Era simple y directo. Querían reunirse con los líderes humanos en el borde del espacio conocido para discutir términos. El mensaje no especificaba términos para qué, pero el tono dejaba claro que no era una visita social amistosa. ¿De cuántas naves estamos hablando?, preguntó Jake, aunque ya sabía que la respuesta serían malas noticias. 200 naves, señor. Todas más grandes que cualquier cosa que hayamos construido, respondió Lisa. Se giró para mirarlo, y Jake vio sus propias preocupaciones reflejadas en los ojos de ella. Su nave insignia es 3 veces más grande que nuestro mayor acorazado. Jake asintió lentamente. La flota de defensa completa de la Tierra consistía en 50 naves, y la mayoría de ellas eran buques civiles reconvertidos con armas montadas a toda prisa. El gobierno se había apresurado a construir una presencia militar en el espacio después de recibir el mensaje alienígena, pero simplemente no había habido tiempo suficiente. ¿Nuestras otras naves están en posición?, preguntó Jake. La almirante Kate Morrison confirma que todas las naves humanas están listas en las coordenadas designadas, dijo el teniente coronel Sam Michey desde la estación de comunicaciones. Sam era un oficial militar de carrera que se había ofrecido como voluntario para esta misión a pesar de tener una esposa y 3 hijos en la Tierra. Mantiene el silencio de radio como se ordenó, pero está lista para actuar si las cosas salen mal. La espera era la parte más difícil. Jake ya había estado en combate antes, durante las guerras de recursos en la Tierra, pero esto era diferente. La humanidad estaba a punto de conocer a una especie alienígena que tenía la tecnología para cruzar las vastas distancias entre las estrellas. Si querían destruir la Tierra, Jake no estaba seguro de que hubiera algo que los humanos pudieran hacer para detenerlos. Contacto, anunció Lisa. La flota alienígena está saliendo del viaje superlumínico. Están tomando formación alrededor de su nave insignia. Jake se enderezó el uniforme y caminó hacia el centro del puente. Abran un canal. La pantalla principal cobró vida, mostrando el interior de una nave alienígena. El ser que apareció era alto y delgado, con piel de un azul pálido y grandes ojos oscuros. Vestía lo que parecía un uniforme militar cubierto de extraños símbolos. Cuando habló, las palabras fueron traducidas por los sistemas informáticos que los alienígenas habían proporcionado. Soy el almirante de flota Vexar del Imperio Ceprian, dijo el alienígena. Su voz era fría y mecánica a través del traductor. Ustedes son los líderes de la especie que se hace llamar humana. Soy el comandante Jake Harrison de la Fuerza Espacial de la Tierra Unida, respondió Jake, intentando mantener su voz calmada y profesional. Recibimos su mensaje solicitando esta reunión. La expresión de Vexar no cambió. Esto no es una solicitud. Es una oportunidad para que su especie evite un sufrimiento innecesario. El Imperio Ceprian ha traído orden a 400 mundos a través de esta galaxia. Les ofrecemos la misma oportunidad. Jake sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué clase de oportunidad? Entreguen sus armas y sométense a la autoridad imperial. Su especie será reubicada en mundos designados donde podrán vivir bajo la supervisión adecuada. Aquellos que se resistan serán eliminados. El puente de Liberty quedó en silencio. Jake miró a su tripulación. Cada rostro mostraba la misma expresión de conmoción e ira. La mano de Lisa se había movido instintivamente hacia su arma. Sam ya estaba abriendo canales de comunicación para alertar al gobierno de la Tierra. Me temo que eso no es aceptable, dijo Jake, sorprendido de lo firme que sonaba su propia voz.
La humanidad se gobierna a sí misma. No nos arrodillamos ante nadie. Por primera vez, Bexar mostró emoción. Los grandes ojos del alienígena se abrieron ligeramente, como si Jake hubiera dicho algo imposible. Su especie rechaza la protección imperial. Esto es inusual. Llámelo como quiera, replicó Jake. La respuesta es no. Bexar guardó silencio por un largo momento. En 400 conquistas, solo 3 especies han rechazado inicialmente nuestra oferta. Las 3 fueron eliminadas en el plazo de una rotación planetaria. Sus armas son primitivas. Sus naves son inferiores. Su organización militar es caótica. ¿Por qué eligen la extinción? Jake pensó en la Tierra. En las ciudades llenas de gente que nunca había visto la guerra. En los niños que jugaban en parques sin saber que los alienígenas existían. En los hombres y mujeres que servían en naves por todo el sistema solar, que se habían ofrecido para defender su mundo natal. Porque es nuestra decisión, dijo Jake. No la suya. La flota alienígena comenzó a moverse en formación de ataque incluso antes de que Bexar cortara el enlace de comunicación. Jake observó cómo 200 naves de guerra avanzadas se posicionaban para la batalla contra la diminuta fuerza de defensa de la Tierra. Las probabilidades eran imposibles, pero Jake había aprendido algo importante durante la conversación. Los Ceprians esperaban que los humanos tuvieran miedo. Esperaban la rendición. Nunca se habían encontrado con una especie que lucharía contra probabilidades imposibles. Todas las estaciones, prepárense para el combate, ordenó Jake. Envíen un mensaje a la almirante Morrison. Díganle que las conversaciones han terminado. Mientras las primeras armas alienígenas comenzaban a cargarse, Jake Harrison sonrió sombríamente. Los Ceprians estaban a punto de aprender su primera lección sobre la humanidad. A veces, tener miedo no es suficiente para hacer que la gente se rinda. Los primeros disparos de la flota Ceprian llegaron como rayos de luz pura cortando el espacio. El capitán Tony Blake observó desde el puente de Louis Defiant como 3 naves humanas explotaban en brillantes destellos. Los alienígenas tenían armas que podían destruir una nave humana de un solo golpe, mientras que las armas humanas apenas arañaban sus avanzados escudos. Devuelvan el fuego, ordenó Tony, sabiendo que probablemente era inútil. Los misiles del Defiant se lanzaron hacia la nave alienígena más cercana, solo para ser detenidos por barreras de energía que brillaban como pompas de jabón. Los Ceprians tenían tecnología que hacía que las armas humanas parecieran piedras lanzadas contra un tanque. Desde la base de Luna, la almirante Kate Morrison observaba la batalla en docenas de pantallas. Cada una mostraba la misma historia. Las naves humanas estaban muriendo rápidamente mientras la flota alienígena avanzaba con precisión mecánica. Los Ceprians se movían en formación perfecta, sus armas disparando en salvas coordinadas que eliminaban las naves humanas una por una. Señora, estamos perdiendo naves más rápido de lo proyectado, informó la teniente Amy Chun desde la estación táctica. A este ritmo, toda nuestra flota será destruida en 20 minutos. Kate Morrison había sido oficial militar durante 30 años. Había luchado en guerras en la Tierra y había ayudado a diseñar las primeras armas espaciales de la humanidad. Pero nunca se había enfrentado a un enemigo con una ventaja tecnológica tan abrumadora. Lo inteligente sería rendirse y esperar que los alienígenas cumplieran su palabra de reubicar a los humanos en otros mundos. Pero Kate Morrison también había estudiado la historia de la humanidad. Sabía que la rendición rara vez conducía a la piedad. Y lo que es más importante, sabía que los humanos tenían un talento especial para ganar batallas que deberían perder. Todas las naves, cambien a patrones de ataque aleatorios, ordenó Kate. Abandonen el vuelo en formación. Cada capitán es libre de atacar objetivos de oportunidad. Los Ceprians habían esperado que esto fuera fácil. El almirante de flota Bexar observaba desde su nave insignia cómo las naves humanas se dispersaban como animales asustados. Este era un comportamiento normal para una especie primitiva frente a una tecnología superior. Pronto los humanos se darían cuenta de que la resistencia era inútil y enviarían un mensaje de rendición. Entonces, algo inesperado sucedió. La nave humana designada como Objetivo 47 aceleró de repente directamente hacia un crucero Ceprian.
En lugar de disparar sus armas, la nave humana embistió a la nave alienígena a máxima velocidad. Ambas naves explotaron en una bola de fuego masiva que iluminó la oscuridad del espacio. «Informe», exigió Vexar, su voz calmada mostrando el primer indicio de confusión. «La nave humana colisionó deliberadamente con nuestro crucero», respondió su oficial táctico. «Ambas naves fueron destruidas. Nunca hemos observado este comportamiento en conquistas anteriores». Antes de que Vexar pudiera responder, otra nave humana realizó la misma maniobra. El capitán Tony Blake había visto el primer ataque de embestida y se dio cuenta de lo que el piloto humano intentaba hacer. Si las armas humanas no podían penetrar los escudos alienígenas, entonces los humanos se convertirían en las armas. «Toda la potencia a los motores», ordenó Tony. «Objetivo, ese acorazado de frente». «Señor, eso es una misión suicida», advirtió su primer oficial. «Entonces más vale que valga la pena», replicó Tony. El Defiant aceleró hacia el acorazado alienígena, sus motores forzados más allá de los límites de seguridad. La tripulación de Tony no discutió ni abandonó sus puestos. Sabían que esta era su única oportunidad de hacer daño al enemigo. El acorazado Ceprian intentó destruir la nave humana que se aproximaba, pero el Defiant se movía demasiado rápido y de forma errática. La nave de Tony se estrelló contra el casco de la nave alienígena. El impacto destruyó ambas naves y dañó a 2 cruceros Ceprian cercanos. La almirante Morrison observaba el sacrificio de sus naves con una mezcla de orgullo y horror. Las naves humanas estaban muriendo, pero se llevaban naves alienígenas con ellas. Y lo que es más importante, la formación Ceprian comenzaba a deshacerse mientras sus capitanes intentaban evitar a los atacantes suicidas humanos. «Todas las naves, continúen con los ataques de embestida», ordenó Kate. «Si vamos a morir, nos llevaremos a tantos de ellos como sea posible». La batalla cambió por completo. Las naves Ceprian se encontraron frente a un enemigo que usaba la propia muerte como arma. Los pilotos humanos apuntaban sus naves dañadas hacia objetivos alienígenas, convirtiendo cada nave moribunda en un misil masivo. Los alienígenas tenían tecnología superior, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo que abrazara la destrucción de manera tan completa. La piloto Amy Chun lideró un escuadrón de cazas en un ataque coordinado contra una nave insignia Ceprian. Cuando sus armas se quedaron sin munición, no se retiró para rearmarse. En cambio, lideró a sus pilotos en una serie de ataques de embestida que paralizaron los motores de la nave alienígena. «Esto es imposible», dijo Vexar, viendo a su flota cuidadosamente organizada dispersarse para evitar los ataques suicidas humanos. «Ninguna especie civilizada lucha de esta manera». El teniente coronel Sam Michey coordinaba la defensa humana desde su posición a bordo del Liberty. Había estudiado historia militar y sabía que los enemigos desesperados a menudo encontraban formas de superar a fuerzas superiores. Pero incluso Sam estaba asombrado por lo que veía. Las tripulaciones humanas estaban modificando sus propias naves en medio de la batalla, convirtiendo los sistemas de soporte vital en dispositivos explosivos y usando equipos de emergencia como armas improvisadas. El equipo de ingeniería del comandante Ben Taylor a bordo del crucero Phoenix trabajó frenéticamente para convertir el reactor de su nave en una bomba masiva. Cuando los equipos de abordaje Ceprian intentaron tomar el control de la nave, el equipo de Ben activó la explosión, destruyendo su propia nave y 3 naves alienígenas en el proceso. Los Ceprians comenzaron a entender que se enfrentaban a algo que nunca antes habían encontrado. Estos humanos no luchaban para ganar. Luchaban para hacer que sus enemigos pagaran el precio más alto posible por la victoria. Cada nave humana que moría se llevaba consigo naves alienígenas, y los supervivientes se volvían más peligrosos en lugar de menos. A medida que la batalla continuaba, la almirante Morrison se dio cuenta de que la humanidad podría sobrevivir a este encuentro. No porque estuvieran ganando, sino porque estaban haciendo que el costo de la victoria fuera demasiado alto para que los alienígenas lo aceptaran. La noticia de la resistencia humana se extendió por el Imperio Ceprian como un reguero de pólvora. El almirante supremo Ketmer estaba en la cámara de mando central de la capital imperial, viendo cómo llegaban los informes de la batalla en el borde del espacio humano. Los números no tenían sentido para él. «Confirmen estos informes de bajas»,
ordenó Ketmer a su ayudante, un joven oficial cuya piel azul se había vuelto pálida por la conmoción. Verificado, Almirante Supremo. El almirante de flota Vexar perdió 47 naves en el primer enfrentamiento. La flota humana fue completamente destruida, pero eliminaron a casi una cuarta parte de nuestra fuerza. Ketmer había conquistado personalmente más de 100 mundos. Había visto todo tipo de resistencia militar que la galaxia podía ofrecer. Algunas especies luchaban con tecnología avanzada. Otras usaban números superiores o posiciones defensivas. Pero ninguna especie había logrado resultados tan devastadores perdiendo cada una de sus naves. ¿Cómo lo hicieron?, preguntó Ketmer. Los humanos usaron ataques suicidas, señor. Convirtieron sus propias naves en armas y embistieron a nuestras naves. Nuestros comandantes nunca se habían encontrado con tales tácticas. El almirante supremo estudió los informes tácticos con creciente preocupación. El Imperio Ceprian había construido su poder sobre una doctrina militar predecible. Abrumaban a los enemigos con potencia de fuego y tecnología superiores, forzando rendiciones rápidas que minimizaban las bajas en ambos bandos. Pero los humanos habían cambiado las reglas del juego por completo. Envíen 1000 naves para acabar con esto, ordenó Ketmer. Si los humanos quieren luchar, les mostraremos cómo es la verdadera guerra. En la Tierra, la noticia de la primera batalla tuvo un efecto diferente. El general Paul Jackson estaba en la sala de guerra del Pentágono, rodeado de líderes militares de todas las naciones del planeta. Las pantallas a su alrededor mostraban lo mismo. La humanidad estaba a punto de enfrentarse a la flota de invasión más grande de la historia registrada. Les hicimos daño, dijo el general Jackson, su voz llena de una sombría satisfacción. 50 naves contra 200, y nos llevamos 47 de las suyas. Eso no es una derrota. Es una lección. La guerra llevaba 3 meses cuando el capitán Steve Johnson tomó una decisión que lo cambiaría todo. Estaba en el puente de la dañada estación espacial Olympus, observando a un masivo grupo de batalla Ceprian que se acercaba a través del cinturón de asteroides. Las armas de la estación estaban destruidas, el soporte vital fallaba y su tripulación de 200 personas no tenía a dónde huir. Señor, deberíamos evacuar, sugirió su primer oficial. Las cápsulas de escape pueden llegar a la colonia de Marte si las lanzamos ahora. Steve miró la pantalla táctica que mostraba la flota enemiga. 27 naves Ceprian se movían en formación perfecta hacia el sistema solar interior. Si alcanzaban la órbita de la Tierra, podrían apoyar la invasión terrestre que ya estaba en marcha. Steve había pasado toda su carrera protegiendo colonias humanas, y no iba a detenerse ahora. Negativo, replicó Steve. Tracen un curso de colisión con su nave insignia. Vamos a estrellar toda la estación contra su nave de mando. La tripulación del Olympus miró a su capitán en estado de shock. La estación espacial era masiva, diseñada para albergar a miles de personas y servir como centro de fabricación para las colonias exteriores. Usarla como arma era algo que nadie había considerado antes. Señor, la estación tiene una masa de más de 1 millón de toneladas, dijo el oficial de ingeniería. Si podemos hacer que se mueva lo suficientemente rápido, el impacto destruirá todo en un radio de 5 kilómetros. Steve sonrió sombríamente. Entonces más vale que nos aseguremos de darles justo en el centro de su formación. El plan era una locura, pero también era perfectamente humano. Mientras los Ceprians seguían una doctrina militar predecible, los humanos habían aprendido a usar todo como un arma. La tripulación de Steve comenzó el proceso de convertir su hogar en el misil más grande jamás creado. La doctora Rachel Kim trabajaba frenéticamente en su laboratorio en la Tierra, rodeada de equipos alienígenas capturados y muestras biológicas. Los Ceprians habían cometido un error crítico cuando comenzaron a desembarcar fuerzas terrestres en mundos humanos. Le habían dado a la humanidad acceso a su tecnología y a su biología. Encontré su debilidad, anunció Rachel a los comandantes militares que veían su presentación. Los Ceprians tienen sistemas inmunológicos mejorados que los protegen de la mayoría de las enfermedades, pero nunca han estado expuestos a las bacterias de la Tierra. Puedo crear un arma biológica que atacará sus sistemas respiratorios.
El general Paul Jackson asintió con aprobación. ¿Cuánto tiempo necesitas? Denme 2 semanas y recursos ilimitados. Les daré algo que hará que deseen no haber oído hablar nunca de la humanidad. El programa de guerra biológica era controvertido, pero los humanos luchaban por su supervivencia. Cada arma, cada táctica, cada ventaja se estaba utilizando sin dudarlo. Los Ceprians habían comenzado esta guerra esperando una victoria fácil, pero estaban aprendiendo que los humanos jugaban con reglas diferentes. El comandante Alex Turner lideraba un equipo de voluntarios civiles que habían convertido la guerra de guerrillas en un arte. Cuando las fuerzas Ceprian ocupaban ciudades humanas, descubrían que la población se había vuelto invisible. Los humanos atacaban desde las alcantarillas, desde edificios abandonados, desde lugares que los alienígenas nunca pensaron en mirar. La clave es no dejar que nunca se sientan seguros, explicó Alex a su equipo. Cada vez que creen que han asegurado un área, los golpeamos de nuevo. Cada vez que intentan establecer una base, la volamos por los aires. Hacemos que entiendan que ocupar territorio humano cuesta más de lo que están dispuestos a pagar. Las fuerzas de ocupación alienígenas estaban descubriendo que los humanos eran más peligrosos cuando no tenían nada que perder. Familias enteras detonaban explosivos en lugar de ser capturadas. Niños llevaban a patrullas alienígenas a emboscadas cuidadosamente preparadas. Civiles ancianos se sacrificaban para dañar equipos enemigos. El teniente comandante John Foster analizaba la guerra desde su puesto en el comando estratégico. John había sido un historiador militar antes de la invasión, y entendía que este conflicto no se parecía a nada en la historia registrada. Los Ceprians estaban aprendiendo que los humanos sobresalían en la guerra asimétrica. Están acostumbrados a luchar contra otras especies civilizadas, informó John a sus superiores. Sus enemigos siguen una doctrina militar lógica. Se rinden cuando la derrota se vuelve inevitable. Negocian cuando las bajas son demasiado altas. Pero los humanos no piensan así. La evidencia estaba en todas partes. Las fuerzas humanas usaban asteroides como armas cinéticas, convertían naves inutilizadas en minas flotantes y coordinaban ataques a través de múltiples sistemas estelares simultáneamente. Cada derrota humana se convertía en una experiencia de aprendizaje que hacía que la siguiente batalla fuera más costosa para los alienígenas. El punto de inflexión llegó cuando el plan del capitán Steve Johnson tuvo un éxito que superó todas las expectativas. La estación Olympus, acelerada por cada propulsor y motor de cohete que los humanos pudieron acoplarle, se estrelló en el centro del grupo de batalla Ceprian a una velocidad tremenda. El impacto destruyó 15 naves alienígenas y dañó a otras 12. Más importante aún, el efecto psicológico fue devastador. Los Ceprians observaron con horror cómo los humanos destruían su propia infraestructura para dañar al enemigo. Los alienígenas comenzaron a entender que luchaban contra un enemigo que sacrificaría cualquier cosa por la victoria. El almirante de flota Vexar enviaba informes cada vez más desesperados al almirante supremo Ketmer. Los humanos están usando tácticas que no podemos contrarrestar. Tratan sus propias vidas como recursos prescindibles. Convierten la infraestructura civil en armas. No luchan solo con su ejército, sino con toda su civilización. ¿Qué recomienda?, preguntó Ketmer, aunque ya sabía que la respuesta sería inquietante. Exterminio completo. Los humanos no pueden ser conquistados ni controlados. Deben ser eliminados por completo, o continuarán resistiendo hasta que no nos queden naves para luchar contra ellos. La guerra estaba escalando más allá de cualquier cosa que el Imperio Ceprian hubiera experimentado. Habían esperado añadir otra especie conquistada a su colección, pero en cambio se encontraron encerrados en una lucha a muerte con un enemigo que se negaba a aceptar la derrota bajo ninguna circunstancia. Al comenzar el 4º mes de la guerra, ambos bandos se dieron cuenta de que este conflicto solo terminaría cuando una de las civilizaciones fuera completamente destruida. Los Ceprians tenían tecnología superior, pero los humanos tenían algo que la tecnología no podía superar. Tenían la determinación absoluta de luchar hasta que muriera la última persona antes que vivir como esclavos. La guerra alcanzó su punto de inflexión cuando el almirante Kevin Murphy se presentó ante la flota humana combinada en el borde del sistema solar. 6 meses de lucha brutal habían reducido a ambos bandos a una fracción de su fuerza original.
Pero la humanidad había aprendido algo que los Ceprians nunca esperaron. Habían aprendido a luchar como los alienígenas. Hoy dejamos de defendernos, anunció Kevin a los comandantes de su flota. Hoy les llevamos la guerra a ellos. La operación Prometeo comienza ahora. La flota humana que se preparaba para abandonar el sistema solar no se parecía en nada a la fuerza que se había encontrado por primera vez con los Ceprians. Eran naves construidas con tecnología alienígena capturada, tripuladas por personas que habían sobrevivido a la peor guerra de la historia humana. Se movían con la precisión de una máquina militar, pero todavía luchaban con la furia de una especie que se negaba a morir. La comandante Diana Ross lideraba a los exploradores avanzados en naves alienígenas reconvertidas. Su equipo había pasado meses aprendiendo a operar la tecnología Ceprian y habían descubierto algo importante. Los alienígenas no eran tan avanzados como decían ser. Su imperio se basaba en conquistar mundos primitivos, no en luchar contra iguales. Las líneas de suministro del enemigo son vulnerables, informó Diana al almirante Murphy. Nunca antes han tenido que defender su territorio. Sus sistemas natales tienen defensas mínimas porque nunca han sido atacados. Kevin sonrió sombríamente. Los Ceprians habían cometido el mismo error que muchos conquistadores a lo largo de la historia. Habían asumido que sus enemigos siempre serían más débiles que ellos. Pero los humanos tenían un talento para volverse más fuertes en tiempos de guerra. El mayor Chris Evans coordinaba las redes de defensa planetaria que protegerían los mundos humanos mientras la flota estaba fuera. Chris había sido programador informático antes de la guerra, pero había aprendido a pensar como un soldado. Cada colonia humana ahora tenía sistemas de armas automatizados que podían funcionar sin operadores humanos. Si los alienígenas intentan atacar la Tierra mientras nuestra flota está fuera, descubrirán que hemos preparado algunas sorpresas, explicó Chris a los líderes civiles. Cada satélite, cada plataforma orbital, cada trozo de chatarra espacial se ha convertido en un arma. El propio sistema solar se defenderá. La invasión humana del espacio Ceprian comenzó con una serie de ataques coordinados que confundieron a los comandantes militares alienígenas. En lugar de atacar objetivos militares importantes, los humanos fueron tras naves de suministro y centros de comunicación. Usaron las mismas tácticas de ataque y huida que también habían funcionado en el sistema solar. Los Ceprians nunca se habían enfrentado a un enemigo que pudiera llevar la guerra a su territorio natal. El almirante supremo Ketmer se encontró lidiando con algo que nunca había experimentado antes: el miedo. Los humanos no solo luchaban por sobrevivir. Luchaban para demostrar que podían destruir a sus enemigos por completo. El capitán Joe Anderson lideró la misión más peligrosa de la guerra. Su nave, la Venganza, había sido construida con los restos de 3 naves diferentes y equipada con suficientes explosivos para destruir una luna pequeña. El objetivo de Joe era el centro de mando principal del Imperio Ceprian, una estación espacial masiva que coordinaba las operaciones militares en cientos de mundos. Esta es una misión sin retorno, dijo Joe a su tripulación de voluntarios. Vamos a embestir esa estación y detonar todo lo que tenemos. La explosión será visible desde 3 sistemas estelares de distancia. La tripulación de Joe estaba compuesta por personas que lo habían perdido todo en la guerra. Sus familias estaban muertas, sus hogares destruidos, y no les quedaba nada más que la oportunidad de herir al enemigo. Eran la tripulación perfecta para una misión suicida. El ataque al centro de mando tuvo un éxito que superó todas las expectativas. La nave de Joe penetró las defensas de la estación disfrazándose de una nave de refugiados dañada. Cuando los Ceprians se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. La explosión destruyó el centro de mando y mató a todo el alto mando Ceprian. El impacto psicológico fue devastador. Los alienígenas habían creído que sus líderes eran intocables, protegidos por la distancia y la tecnología superior. Pero los humanos habían demostrado que ningún lugar en la galaxia estaba a salvo de su venganza. La rígida estructura militar que había conquistado cientos de mundos se derrumbó en cuestión de horas. El almirante de flota Vexar se encontró al mando de un imperio que ya no existía. Con el alto mando muerto y las redes de comunicación destruidas, las flotas Ceprian individuales comenzaron a tomar sus propias decisiones.
Algunas intentaron continuar la guerra. Otras intentaron negociar. Y muchas simplemente huyeron al borde exterior de la galaxia. Los humanos han hecho algo imposible, informó Vexar a los restos dispersos del ejército Ceprian. Han convertido una guerra defensiva en una campaña ofensiva. Ya no luchan por sobrevivir. Luchan por destruirnos por completo. La guerra había transformado a la humanidad de maneras que nadie había predicho. La especie que una vez había estado dividida por fronteras nacionales y diferencias culturales se había unido por un enemigo común. Cada humano, independientemente de su origen, ahora entendía que la supervivencia requería un compromiso total. La doctora Ellen Wright coordinaba el programa de ingeniería inversa que le había dado a la humanidad acceso a la tecnología alienígena. Sus equipos habían aprendido a construir naves superlumínicas, armas de energía y sistemas defensivos que igualaban a los que poseían los Ceprians. Pero también habían aprendido a usar esta tecnología de formas que los alienígenas nunca imaginaron. No solo estamos copiando su equipo, explicó Ellen a los comandantes militares. Lo estamos mejorando. La creatividad humana combinada con la tecnología alienígena está produciendo armas que ninguna de las dos especies podría haber desarrollado por sí sola. La guerra entraba en su fase final, pero nadie sabía qué bando saldría victorioso. Los Ceprians todavía tenían superioridad numérica y una infraestructura mejor establecida. Pero los humanos habían demostrado que podían luchar en cualquier lugar, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Al comenzar el 7º mes de la guerra, el almirante Kevin Murphy se preparó para el asalto final al mundo natal Ceprian. Los humanos habían aprendido a luchar como sus enemigos. Pero nunca habían olvidado cómo luchar como humanos. Estaban a punto de mostrarle a la galaxia lo que sucedía cuando una especie que se negaba a rendirse obtenía acceso a las herramientas de la guerra galáctica. La guerra terminó no con una batalla final, sino con un simple mensaje de comunicación enviado a través de la galaxia. El almirante de flota Vexar, el comandante alienígena que se había encontrado por primera vez con la humanidad, estaba solo en el puente de su dañada nave insignia. A su alrededor, los restos del una vez poderoso imperio Ceprian ardían en la oscuridad del espacio. Habla el almirante de flota Vexar del imperio Ceprian, dijo al dispositivo de comunicación, sabiendo que los humanos de toda la galaxia escucharían sus palabras. Rindo formalmente todas las fuerzas imperiales restantes a la autoridad humana. La guerra ha terminado. El almirante Hake Harrison, el comandante humano que había rechazado la primera demanda de rendición 8 meses atrás, recibió el mensaje a bordo de su nave insignia en órbita alrededor del antiguo mundo capital Ceprian. Hake parecía más viejo ahora, marcado por meses de guerra brutal. Pero sus ojos aún conservaban la misma determinación que había iniciado esta guerra imposible. Rendición aceptada, respondió Hake simplemente. Todas las fuerzas Ceprian depondrán sus armas de inmediato. Cualquier nave que continúe luchando será destruida. La galaxia observó en un silencio atónito mientras la noticia de la victoria humana se extendía. El imperio Ceprian, que había gobernado cientos de mundos durante miles de años, había sido derrotado por una especie que solo había aprendido sobre el viaje superlumínico 8 meses atrás. Era imposible, pero había sucedido. La coronel Lisa Rodríguez estableció el primer puesto de mando humano en el mundo natal Ceprian. Lisa había sido la oficial táctica que había visto llegar a las primeras naves alienígenas al borde del espacio humano. Ahora estaba organizando la ocupación de una capital alienígena que albergaba a miles de millones de seres. Los Ceprians solicitan permiso para mantener su gobierno civil, informó Lisa al almirante Harrison. Quieren negociar los términos para su existencia continua como especie. Hake consideró la solicitud cuidadosamente. Los humanos habían ganado la guerra, pero también habían aprendido algo importante sobre sí mismos. Eran capaces de una destrucción increíble cuando se veían amenazados, pero también eran capaces de misericordia cuando se lograba la victoria. Concede la petición, decidió Hake, pero deja en claro que cualquier agresión futura resultará en una represalia inmediata. La galaxia necesita entender que los humanos pueden ser generosos en la victoria, pero nunca olvidaremos esta guerra. La transformación de la política galáctica ocurrió más rápido de lo que nadie había predicho.
Otras especies que habían sido conquistadas por los Ceprians comenzaron a rebelarse. Inspiradas por el ejemplo humano, la rígida estructura imperial que había mantenido el orden durante milenios se derrumbó a medida que los mundos súbditos declaraban su independencia. La doctora Rachel Kim se encontró estudiando biología alienígena, no para crear armas, sino para desarrollar tratamientos médicos. Los humanos habían descubierto que muchas especies en la galaxia sufrían de enfermedades que la ciencia de la Tierra podía curar. En lugar de usar su conocimiento para causar daño, los humanos comenzaron a compartir tecnología médica con sus antiguos enemigos. Los Ceprians nunca desarrollaron ciertos tipos de medicina porque se centraron por completo en la tecnología militar, explicó Rachel al nuevo Consejo Galáctico. Podemos ayudar a cientos de especies a mejorar su calidad de vida si trabajamos juntos en lugar de luchar. El comandante Alex Turner lideró el esfuerzo para establecer la Alianza de Defensa Galáctica, una nueva organización diseñada para prevenir futuras guerras de conquista. Alex había pasado la guerra luchando en acciones de guerrilla contra ocupantes alienígenas. Pero ahora estaba ayudando a crear un sistema donde tales guerras serían imposibles. El antiguo imperio funcionaba manteniendo a las especies aisladas y con miedo, dijo Alex a los representantes de docenas de mundos. La nueva alianza funcionará compartiendo tecnología y coordinando la defensa. Ninguna especie por sí sola podrá volver a amenazar la libertad de otras. El enfoque humano de la victoria sorprendió a todos, incluidos los propios humanos. En lugar de establecer su propio imperio, crearon una confederación de iguales. En lugar de esclavizar a los Ceprians, les ofrecieron ser miembros de la nueva alianza. En lugar de quedarse con la tecnología alienígena para sí mismos, la compartieron con cualquiera que prometiera usarla pacíficamente. El almirante Kevin Murphy supervisó el desmantelamiento de la maquinaria de guerra Ceprian. Las flotas masivas que una vez habían aterrorizado a la galaxia se convirtieron en naves de exploración y buques de carga. Las fábricas de armas se convirtieron en centros de fabricación de equipos médicos y sistemas de comunicación. La galaxia está entrando en una nueva era, anunció Kevin en la primera reunión de la Alianza de Defensa Galáctica. Hemos demostrado que los pueblos libres pueden derrotar a cualquier tiranía si están dispuestos a luchar por su libertad. Ahora, necesitamos demostrar que podemos construir algo mejor que lo que destruimos. La guerra había cambiado a la humanidad de formas fundamentales. La especie que una vez había estado confinada a un solo sistema estelar ahora tenía acceso a toda la galaxia. Las personas que una vez habían luchado entre sí por recursos y territorio ahora entendían que su mayor fortaleza provenía de la unidad. El almirante de flota Vexar, el comandante alienígena que había iniciado la guerra exigiendo la rendición humana, se encontró trabajando con los mismos humanos que una vez intentó destruir. Vexar había sido nombrado representante Ceprian ante la nueva alianza, y pasaba sus días tratando de entender cómo su civilización superior había sido derrotada por lo que él había considerado una especie primitiva. ¿Qué los hizo tan peligrosos?, preguntó Vexar al almirante Harrison durante una de sus reuniones regulares. Jake pensó en la pregunta por un largo momento. Nunca aprendimos a rendirnos. Todas las demás especies que conquistaron fueron razonables. Calcularon las probabilidades y se rindieron cuando la derrota parecía segura. Pero los humanos no piensan así. Luchamos con más fuerza cuando tenemos la menor posibilidad de ganar. La galaxia había aprendido una nueva frase durante la guerra. Tácticas humanas se convirtió en sinónimo de lo imposible hecho posible. Las academias militares de todo el espacio conocido comenzaron a estudiar el enfoque humano de la guerra. No para copiarlo, sino para entender cómo una fuerza tecnológicamente inferior había derrotado a un imperio galáctico. Pero la lección más importante no fue sobre la lucha. Fue sobre lo que vino después de que la lucha terminó. Los humanos habían demostrado que la victoria no consistía en destruir a tus enemigos, sino en crear un futuro donde todos pudieran vivir en libertad. La guerra que había comenzado con una exigencia alienígena de rendición humana había terminado con la humanidad liderando una alianza galáctica dedicada a prevenir que tales guerras volvieran a ocurrir. La especie que había sido descartada como primitiva se había convertido en la guardiana de la paz galáctica, no a través de una tecnología superior, sino a través de un compromiso inquebrantable con la idea de que la libertad valía cualquier sacrificio.